Mente en Foco. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Le damos la bienvenida a quienes nos escuchan en Mente en Foco, a nuestro capítulo número 1, Violencia, lo que no queremos ver. Hoy, mientras yo esté dentro del penal entrevistando, tenemos a mis 3 compañeros especialistas en cabina, reaccionando a cada historia. Hola, muy buenos días. Me presento, soy Mónica, médica psiquiatra. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Definitivamente no es fácil, pero es necesario. Hola, mucho gusto. Yo soy Abril y soy la psicóloga. Y yo, Ángel, neurocientífico, y estoy feliz de estar con ustedes para entender que la violencia no es un fenómeno aislado, es un sistema complejo, del que incluso a veces nosotros somos cómplices. Gracias, equipo. Hoy vamos a escuchar 3 historias, pero no como casos, sino como vidas complejas. Mientras escuchamos, ellos nos ayudarán a entender qué está pasando realmente detrás. Hola, Lizeth, buenos días. Gracias por hablar conmigo. Quiero que vayamos muy atrás. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste miedo en tu casa? No fue una vez, era siempre. Yo tenía como 5 años. Sabía que cuando mi papá llegaba tenía que quedarme quieta y no hacer ruido. ¿Y qué pasaba si hacías ruido? Todo empeoraba, los gritos, los golpes, y luego mi mamá lloraba. Pero lo peor era después, porque mi mamá se enojaba con nosotros. Nos gritaba, nos pegaba, como si todo lo que sentía explotara. Esto es durísimo. Pero aquí podemos ver un patrón de violencia intrafamiliar bidireccional, donde la madre era la víctima, pero también reproduce la violencia. Y esto es clave, porque la violencia no solamente se sufre, sino que también se aprende. Exacto. Esto se describe como violencia dentro del núcleo familiar, donde hay actos de poder, control y daño que afectan a todos. Además, el cerebro de una niña en este entorno está en constante activación del sistema de estrés. Eso cambia literalmente su desarrollo neurológico. Lizeth, ¿y a ti alguna vez alguien te protegió? No, aprendí a protegerme sola, nadie lo iba a hacer. A los 8 años ya cuidaba a mis hermanos, les decía que no lloraran, porque llorar hacía peor. Aquí vemos la hipervigilancia. El cerebro aprende a anticipar peligro constantemente. La amígdala se vuelve hiperreactiva. Eso genera respuestas impulsivas ante amenazas percibidas. Y psicológicamente esto destruye la sensación de seguridad básica, en donde el mundo deja de ser un lugar seguro y se convierte en un lugar donde te atacan o tú atacas. En la escuela yo no hablaba, pero si alguien me empujaba, yo no me quejaba. Yo reaccionaba, porque si no haces nada te destruyen. Esto encaja perfectamente con la violencia reactiva, impulsiva, emocional, basada en la percepción de una amenaza. ¿Qué pasó la noche que llevaste a otro mundo a tus padres? Sentí lo mismo, pero diferente. Miedo, pero no de lo que iba a pasar, sino de dejarlos seguir lastimando a mis hermanos. Entonces no pensé, solo reaccioné. No quería hacerles daño, solo no quería volver a sentirme así. A veces la violencia no nace del odio, sino del miedo. Vanessa, tu historia es muy fuerte. Gracias por venir y contarnos tu historia. Cuéntame, ¿cómo fue crecer en tu entorno? Yo no crecí con golpes, pero crecí sola. Mi mamá trabajaba todo el día y cuando llegaba no estaba presente, digamos. Bebía o consumía cosas que no la hacían ser ella. Esta es violencia por omisión. No hay cuidado emocional ni hay un vínculo. En mi colonia, la violencia era normal. Veías cosas y nadie hacía nada. Entonces entiendes algo. El que manda es el que tiene poder. Los factores sociales, como la desigualdad, el crimen organizado o la cultura de violencia, llevan a muchas personas por estos caminos. A los 13 años me ofrecieron dinero y por primera vez yo tenía control de algo. Necesitaba ese dinero. No, mejor dicho, lo quería. Aquí entra el sistema de recompensa. La violencia genera beneficios. El cerebro la refuerza con dopamina. Al principio sí sientes algo. Luego, ya no. Después lo necesitas. Se desestabilizó emocionalmente al punto de que la violencia dejó de impactar. Y dime, ¿acaso lo planeaste?
todo. Si no piensas, no sobrevives. Esto es violencia instrumental, premeditada, estratégica y con un objetivo. Cuando la violencia funciona, deja de cuestionarse. Toby, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Gritos, golpes, pero no me importaba. Era el problema de mis padres, no el mío. Pero desde niño me gustaba ver qué pasaba cuando algo sufría. Esto es un predictor importante, crueldad en la infancia y la falta de empatía. Aquí hay alteraciones en sistemas de recompensa y control, serotonina, dopamina, corteza prefrontal. ¿Y por qué lo hiciste, Toby? Porque quería verlo sufrir. No todo tiene una razón tan profunda como quieres verlo. Antes de irnos debemos preguntarnos, ¿se puede hacer algo para que niños como Lizeth, Vanessa o Toby no lleguen aquí? Sí, pero no es fácil, porque la prevención de la violencia no es solo una acción, es un proceso complejo como la misma violencia, y empieza en algo muy básico y muchas veces ausente, un entorno seguro en la infancia. Totalmente. Un niño no necesita perfección, pero sí necesita sentirse protegido, escuchado, tener límites sin violencia y vínculos afectivos estables. Cuando esto no existe, el niño empieza a construir su identidad desde el miedo, abandono o el vacío. Y eso tiene consecuencias reales en el cerebro. El estrés crónico en la infancia altera la amígdala, más miedo, afecta la corteza prefrontal, menos control, y modifica sistemas de recompensa, cambiando cómo piensan y sostienen y reaccionan al mundo. Y entonces, ¿qué se tendría que hacer diferente? Lo primero es detectar la violencia temprana. Muchos niños viven violencia y nadie lo ve o nadie quiere verlo. En la escuela, en la familia, en la comunidad, todos tienen que dejar de normalizarlo. Y también educar a los padres, porque muchas veces los adultos repiten lo que vivieron, no porque quieran, sino porque no conocen otra forma. Aquí entran programas de intervención temprana, apoyo psicológico, educación emocional, entrenamiento de manejo del estrés. Eso literalmente puede cambiar el desarrollo del cerebro. ¿Y qué pasa cuando ya hay señales? Pues se debe de intervenir antes de que escale. Por ejemplo, en las conductas agresivas en la escuela, el aislamiento, la desregulación emocional, porque no son etapas, son señales. Algo importante, la violencia no siempre es física, también es humillación, abandono, control y negligencia. Todo eso también marca profundamente. Y no todo es individual. También hay factores sociales, como la pobreza, desigualdad y violencia comunitaria. Si no se atienden, seguiremos produciendo entornos donde la violencia es funcional. Y como sociedad, muchas veces somos cómplices, como cuando minimizamos la violencia o la justificamos. Estamos permitiendo que esto siga. Hay algo de lo que casi no se habla, las masculinidades hegemónicas que también violentan. A muchos niños se les enseña que no pueden llorar, que deben aguantar, que sentir es una debilidad. Y eso es violencia emocional, porque reprime sus emociones y rompe su desarrollo afectivo. Un niño que no aprende a expresar lo que siente, muchas veces termina expresándolo como agresión, y en este escenario los lleva a estos caminos. Lizeth no necesitaba castigo, necesitaba protección. Vanessa no necesitaba poder, necesitaba presencia. Y Toby no necesitaba control, necesitaba conexión emocional. La violencia no se rompe con castigo, se rompe con prevención. Se rompe cuando un niño deja de vivir con miedo. Y se rompe cuando entendemos que el cerebro no nace violento, sino se adapta. La pregunta no es por qué alguien termina aquí. La pregunta es qué pasó antes y por qué nadie intervino. Eso es trabajo individual de reflexión. Gracias por escucharnos en nuestro capítulo número 1, Violencia, lo que no queremos ver en Mente en Foco. ¡Adiós!